Durante la presidencia de Emilio Portes Gil, en 1929, se determinó que la regulación laboral sería facultad de las autoridades federales. Durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio, se promulgó la Ley Federal del Trabajo y el 1 de enero de 1934 se fijó el primer salario mínimo de alcance nacional por la Comisión de Salario Mínimo instalada durante el mandato de Abelardo L. Rodríguez. La adopción de los salarios mínimos como unidad base ha generado una relación que somete a los salarios mínimos a una presión ajena a los postulados del texto constitucional, que ha provocado, junto con otras razones, una constante depreciación en los mismos, según lo acreditan los siguientes estudios: poder adquisitivo del salario y precarización del nivel de vida de los trabajadores en México, 2012, elaborado por el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En dicha investigación se destaca que en 3 décadas, con un salario mínimo, se dejaron de adquirir 45.7 menos kilogramos de tortilla que podían adquirirse con el monto salarial autorizado en ese momento. Lo mismo ocurrió con 243.3 piezas de pan, 5.6 kilogramos menos de huevo y 9.5 menos kilogramos de frijol. En síntesis, en los últimos 25 años, el poder adquisitivo del salario mínimo perdió 76.3% de su valor. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe manifestó recientemente que los estudios realizados por dicha institución regional sobre Argentina, Brasil, Chile y Uruguay indican que la mejora del salario mínimo se ha traducido en una caída de la desigualdad sin afectar negativamente el empleo, mientras que México es el único país de la región en el que el salario mínimo es inferior a 0.66 veces el umbral de la pobreza, lo que contrasta, por ejemplo, con el caso de Costa Rica, donde ese monto triplica 3.18 veces el ingreso equivalente a la línea de la pobreza. Miguel Castillo Negrete publicó en la revista Este País, en el mes de abril de 2012, en el artículo titulado La distribución del ingreso en México, en el que señala que en el año de 1976 el salario mínimo era de 6.500 pesos si traemos su valor a pesos actuales. Para 2011 había bajado a 1.766 pesos, una pérdida del 73%. Si bien no todo el personal ocupado percibe salario mínimo, su aumento es un parámetro que rige el crecimiento de otros salarios. El salario medio industrial, por ejemplo, ha sufrido también una pérdida, aunque ligeramente menor. Buena parte de la estrategia económica de los últimos años ha dependido de mantener el crecimiento de los salarios por debajo del aumento de los precios. A diferencia de los años 60 y 70, cuando la meta era crecimiento y empleo, ahora se tiene como objetivo la reducción del gasto público y de la inflación. Por último, Alejandro Gómez Tamés, en El Financiero, publicó su columna El empobrecimiento salarial en México, que entre otros aspectos relevantes señala que los incrementos salariales autorizados por debajo de la tasa de inflación anual han erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores hasta perder 75% de su valor en los últimos 30 años. Considerando estos aspectos, en virtud
de que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática tiene la obligación de promover acciones que sean congruentes con los postulados programáticos de nuestro partido, entre los cuales se encuentra nuestro compromiso económico con los sectores más representativos de la población, con la justa distribución social de la riqueza, de manera tal que paulatinamente se logre el acceso de las mayorías a mejores condiciones de vida, de trabajo, de empleo y salarios dignos. Si bien es cierto que la determinación del monto salarial corresponde y es una atribución exclusiva de la autoridad federal, también lo es el hecho de que uno de los argumentos que presentan quienes se oponen a la justa actualización de los salarios mínimos consiste en el efecto que ello generaría en la economía en general por la vinculación existente entre el salario mínimo como unidad de medida para determinar derechos por la prestación de servicios públicos, el pago de multas ante la autoridad, entre otros aspectos. Por esa razón, consideramos necesario e indispensable que en el Estado de México se determine la creación de una unidad denominada tasa económica para el cumplimiento de obligaciones del Estado de México. Dicha unidad sustituiría la referencia a los salarios mínimos para determinar los montos que deba cubrir el contribuyente, las personas que deseen acceder a la prestación de determinado servicio o las que deban cumplir una determinada obligación ante cualquier autoridad del Estado de México o municipio. Su magnitud se determinaría por la legislatura del Estado de México a través de las respectivas leyes de ingresos del Estado de México y los municipios. De esta manera, separaríamos los salarios mínimos de una serie de obligaciones colaterales a las que se ha vinculado paulatinamente, como el pago de multas o derechos, lo que en la actualidad obstaculiza una adecuada discusión del tema que separe el ingreso de la población trabajadora de estos indicadores, garantizando que el incremento en el primero no repercuta trascendentalmente en la determinación de los segundos, lo que podría provocar efectos inflacionarios, según lo han dicho quienes objetan la adecuada apreciación de los ingresos laborales. Por tal motivo, someto a la consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto para adicionar y reformar el Código Financiero del Estado de México y municipios, así como reformar el Código Penal, el Código Administrativo, el Código de Procedimientos Administrativos, el Código para la Biodiversidad, el Código Electoral y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, en el tenor del proyecto de decreto que se anexa, solicitándole al diputado presidente que la versión íntegra de la misma se inserte en el diario de los debates y en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.